Dejamos ya el ámbito educativo para adentrarnos en el ámbito laboral, con las aportaciones que nos deja la psicología de las diferencias individuales al respecto. Lo primero que aquí nos va a saltar es el concepto de ajuste, de manera que se va a defender que no hay un individuo mejor que otro, como no hay un trabajo mejor que otro. Lo importante es el ajuste del individuo al trabajo que debe desempeñar. Pero, evidentemente, los nuevos cambios, las nuevas perspectivas, tienen que tener una comparación con lo que ha sido la psicología diferencial aplicada al ámbito laboral durante el siglo XX, ¿no? Y podemos decir que además la psicología diferencial alcanzó su auge precisamente en esta faceta práctica vinculada al ámbito laboral. Os remitimos en esta cuestión a el tema 1, donde se expresó cómo estaba este tipo de trabajos y cómo se hacían este tipo de trabajos. Entonces, vamos a ver, después de dar una revisión por estas concepciones primarias y que surgieron a principios del siglo XX, vamos a ver cómo se produjo un cambio de perspectiva, donde el ajuste entre el trabajador y la labor que desempeña adquirió el sentido primordial de esta labor de investigación de la psicología individual en el ámbito laboral. Vamos a ver en este sentido pues las primeras pautas de actuación. Vamos a ver cómo se evoluciona desde el mero concepto que se aplicaba de CI a unas competencias que pueden ser de carácter en unas ocasiones más específico y en otras de forma más integradora. Vamos a ver la evaluación de la personalidad como también predictora del éxito y de la eficacia laboral. La importancia que tienen el tener de partida una expectativa realista respecto al trabajo que se va a realizar en un futuro y que la importancia que finalmente tiene la evaluación que se ha realizado desde las personas encargadas de hacer la selección, la evaluación del proceso que han llevado a cabo. Evidentemente hay que llevar a cabo una comparación entre las personas que se han seleccionado y que se han considerado oportunas para realizar ese puesto, si efectivamente después ese puesto de trabajo lo desempeñan con una eficacia y con una satisfacción pertinente. Finalmente abordaremos en este tema la cuestión del desarrollo de la carrera profesional, pues con todos los cambios que se producen a lo largo del ciclo vital, cambios de perspectiva, para llegar finalmente a la última etapa, la etapa de la jubilación, prejubilación, donde también es conveniente tomar en cuenta las aportaciones de la psicología diferencial. Como vimos en el tema 1, el auge de la psicología diferencial tuvo en sus comienzos una vinculación fuerte con la selección de profesional en el ejército, utilizando los test alfa y beta, es decir, estuvo muy vinculado a la selección en cuanto al CI. Vimos algunos personajes que interfirieron en este aspecto, intervinieron en este aspecto, pues como pues personajes que estaban muy vinculados incluso a temas como la inmigración en la isla de Ellis, ¿no? Pero aterrizando ya en la cuestión del ámbito laboral, las primeras aplicaciones de la psicología diferencial al contexto laboral se llevaron a cabo desde una perspectiva que se ha denominado teoría clásica de la organización, donde los aspectos
estructurales de cómo se debía de hacer el trabajo, pues por ejemplo el trabajo en cadena, ¿no? De los trabajadores que tenían que hacer una serie de movimientos para que la cadena funcionase más rápido, la formalización también entre cómo debía ser la formalización entre diferentes niveles jerárquicos, pero en cualquier caso estos primeros estudios olvidaron totalmente lo que es la satisfacción del trabajador y esto evidentemente si el trabajador no se encuentra vinculado a la tarea que está realizando, probablemente interfiera en la producción de la empresa. Con el transcurso de las últimas décadas se ha venido produciendo un cambio desde el cual se dejan no al margen los beneficios económicos, sino que se considera también el bienestar físico y psicológico de las personas, de los trabajadores, y esto se ha comprobado que a su vez repercute en los beneficios económicos. Es decir, ya no solamente se recurre para seleccionar a las personas como se suponía antes, a la persona más inteligente. Otras cuestiones como el diseño del perfil personal adecuado para el cumplimiento de la tarea, el enriquecimiento de la tarea también, la facilitación de la resolución de conflictos en las empresas, el tratamiento del estrés laboral, en la formación en cómo hacer las negociaciones han sido puntos importantes a tratar para el beneficio de la empresa y que la psicología diferencial, la psicología de las diferencias individuales ha tenido mucho que decir. Concretamente, en la fase de selección personal ya nos hemos dejado de centrar básicamente en la detección de la persona más capacitada para lograr el ajuste a un perfil. El éxito de la organización depende en gran medida de la capacidad y motivación de sus miembros, de tal manera que este ajuste es mucho más fundamental que la capacidad intelectual de cada uno de ellos para lograr unos beneficios tanto a nivel personal del trabajador como a nivel empresarial. Las preferencias de las diferentes personas que pueden tener a la hora de elegir un determinado trabajo, pues pueden tener diversas características. Pues unas personas prefieren la seguridad, otras personas prefieren el poder, otras personas prefieren la autonomía, otras personas prefieren el tener un salario óptimo, otras personas no son reacias a la movilidad, otras no, otras prefieren un trabajo creativo, otras rechazan el trabajo por turno. Por tanto, no debe consistir tanto en la capacidad intelectual como en realizar un programa de selección adecuado para ajustar la persona a la tarea que debe realizar. Y este programa de selección consta de varias etapas que vamos a ver seguidamente de cara a lograr un ajuste posterior entre la empresa y sus empleados. Bien, pues profundizando en la contribución de la psicología de las diferencias individuales al ámbito laboral, vamos a ver qué pautas de actuación se proponen desde los estudios que se han realizado bajo esta disciplina. En primer lugar, nos resaltan la importancia de analizar el puesto si queremos conseguir un buen ajuste entre el trabajador y la tarea a desempeñar. Este análisis del puesto pues nos dice, bueno, yo quiero encontrar pues unos posibles candidatos para cubrir una determinada pues bueno, de cara al verano en una empresa que se dedique en una agencia de viajes, por ejemplo. Entonces,
lo primero que nos tenemos que plantear es, a ver, vamos a analizar qué características tienen que tener estos individuos, los posibles candidatos, antes de lanzarnos a buscar por cualquier medio. Si decidimos que estas capacidades pues tienen que tener en cuenta, pues, por ejemplo, el manejo de diferentes idiomas, cuáles son los idiomas que deben saber estas personas, si tiene que contar el trabajador con alguna certificación académica, de qué nivel, si es necesaria experiencia en este ámbito de la agencia de viajes. Estas y otras muchas características son las que nos van a servir para diseñar lo que se puede llamar el análisis del puesto. Una vez que tengamos claro qué características, pues entonces nos lanzamos ya a la captación de candidatos, donde tenemos que elegir la fuente idónea. ¿A dónde acudimos para buscarlo? Bueno, pues ahora mismo Internet es una herramienta potente, pero pues también se puede contactar con otras empresas para los que los empleados hayan trabajado. Podemos contratar, o sea, consultar también pues con centros de enseñanza donde se hayan formado los determinados individuos en características que antes hemos subrayado en el perfil. Y una vez que hayamos, se puede decir, ya hayamos hecho acopio de una fuente de personas y hayamos descartado a las personas que no cumplen los requisitos deseados, llegamos a las estrategias de selección propiamente dichas, que evidentemente no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. En primer lugar, pues podemos contar con una entrevista preliminar donde sin hacer un examen muy detenido, también es factible descartar a aquellas personas que no consideremos apropiadas. La segunda estrategia de filtrado podría consistir en la aplicación de test psicológicos, donde las respuestas estén vinculadas a las características que antes hayamos mencionado como que pertenecen al puesto, a las características que la persona tiene que reunir para el desempeño del puesto. Esta aplicación de test psicológicos pues, puede ser muy variada y no es la misma pues, para un vendedor que pues, para un informático. Evidentemente, los test tienen que estar encaminados a un sentido o en otro. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar los test es que se ha pasado de aplicar el CI como una valoración del éxito laboral en sí, a pasar a otras competencias que bien puede ser específica o también puede ser de carácter más integrador. Aquí en el manual pues pongo el ejemplo de yo quiero seleccionar a un capataz y entonces a los aspirantes podría decirle que durante los 3 próximos meses tienen que realizar tales tareas, ¿no? O sea, en función de los objetivos. Pero que evidentemente como el tiempo no da más de sí y no tendrán tiempo para acabarlas todas, que establezcan prioridades. En este sentido, pues bueno, pues es un test mucho más específico para la labor que tienen que realizar. Siguiendo con este tipo de ejemplos, el laboratorio de psicología aeronáutica perteneciente a la Universidad de Salamanca, pues para seleccionar pilotos aéreos incluye test que han sido informatizados con test especialmente diseñados a partir del enfoque cognitivo para dar cuenta de las habilidades específicas requeridas en el desempeño de este tipo de trabajo. No obstante, a pesar de que se hace hincapié en habilidades específicas, en capacidades específicas que
están vinculadas a un determinado puesto de trabajo, cada vez más se abre la manga a cuestiones que son de carácter también más ambicioso, más abstracto, como es la inteligencia personal. Concretamente podemos decir que ahora mismo son muy pocos los puestos de trabajo, muy pocas las condiciones laborales que, como se hacía antiguamente, soy Juan Palomo que me lo guiso y me lo como. No, ahora mismo lo fundamental es trabajar en equipo. Ahora mismo tú te vas a un despacho de abogados y hay uno que es especialista en herencia, otro es especialista en separaciones, otro es especialista en resolver problemas con Hacienda, otro, y entre todos se tienen que poner de acuerdo para ver cómo funciona la empresa. Pero incluso en nuestra profesión, mmm, si ahora mismo yo que me dediqué a la clínica durante un tiempo, ya no me dedico solamente a la docencia, pero hubo un tiempo en que sí me dediqué a la clínica. Mm, yo cogía casos o no en función de la materia que se tratase, en función del trastorno que se tratase. Yo, por ejemplo, no soy especialista en autismo, no soy especialista en esquizofrenia, y es lógico que uno sepa reconocer los límites de sus conocimientos. Puedo ser especialista en otras cosas, pero ahora mismo nadie que tenga una profesión, ni abogado, ni psicólogo, ni médico, puede saber todo de todo. Hasta hace muy poco tiempo nos encontrábamos con un médico, sobre todo en los pueblos, ¿no? Donde escayolaba a un niño y repartía aspirinas para el dolor de cabeza y, y atendía a los viejecitos. Ahora mismo la profesión médica está muy especializada. Y tú llegas a un médico de atención primaria y no te pone una escayola. Y tú llegas a un traumatólogo y no le cuentas que tengas problemas de visión. Es decir, las profesiones son cada vez más específicas. Entonces, al ser más específica, al final, en una organización que supone esa integración, supone trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo es evidente que afloran otras características que no son el CI. Tú puedes ser muy buen traumatólogo, pero si eres incapaz de negociar con el cirujano, pues resulta que todo eso pues, se traduce en un mal hacer. De tal manera que son las características más integradoras, como la inteligencia emocional, que hace referencia a competencias personales y sociales, las que actualmente también empiezan a encontrar una valoración en la empresa. Por otra parte, un tema que no ha estado vinculado hasta hace relativamente poco tiempo a la selección de personal es la evaluación de la personalidad, porque la evaluación, o sea, la selección de personal ha estado siempre más vinculada a cuestiones de la inteligencia, no de la personalidad. Pero la personalidad también tiene aquí mucho que decir, ¿no? Las variables de personalidad también tienen una importante peso en el ajuste de la persona a su puesto de trabajo. Pues, por ejemplo, no todas las personas experimentan el mismo nivel de estrés ante una misma situación y no todas responden ante una situación ambigua de la misma manera. Es más, actualmente, si por algo se caracteriza el mercado laboral, es por los continuos cambios, los cambios rápidos. Entonces, pues aquí, para ajustarse a estos cambios rápidos, pues se valoran variables de personalidad como es el locus de control, la personalidad resistente, la tolerancia a la ambigüedad. Vamos a ver algunos de estos casos que, pues bueno, nos aportan información sobre cómo la psicología de la personalidad
deja su huella y nos proporciona información en este ajuste de la persona a su trabajo. Vamos a poner algunos ejemplos muy breves, evidentemente son muchos más los que podríamos citar, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de que vamos a comenzar con el locus de control, el hecho de que el locus de control, ¿sabéis lo que es? Es un tipo de expectativa cognitiva que se refiere al lugar donde está situada la creencia de que podemos controlar o no los eventos de la vida. Si somos controladores internos, el locus de control interno, pues resulta que tenemos una percepción de un mayor control sobre las situaciones y, consecuentemente, ponemos en marcha acciones dirigidas a afrontar los problemas de una manera más directa, es decir, nuestro afrontamiento va a estar más centrado en la tarea, en cuestiones como búsqueda de información, planificación. Si por el contrario nuestro locus de control es externo, es decir, es que todo me viene mal, es que tengo mala suerte, es que todos van contra mí, el sentimiento de indefensión o desamparo ante una situación ambigua, pues claro, esto trae también otro tipo de consecuencias y otro tipo de estrategia a la manera de afrontar nuestra labor en el sentido laboral. Hay un modelo que se denomina de congruencia, que nos dice que entre las creencias de control individual y las características del ambiente externo hay que encontrar un acuerdo. De manera que, pues, por ejemplo, las personas que tienen más locus de control interno, es decir, que perciben más control en base a sus acciones, pueden experimentar más estrés y ansiedad y otras emociones negativas si el ambiente de los puestos de trabajo no permiten la posibilidad de control. Entonces, no pueden ejercer este control que ellos desean o que ellas desean y entonces se empiezan a sentir emociones de tipo negativo. Estas personas se desenvuelven mal en ambientes donde no se les deje tomar decisiones. Sin embargo, los individuos que achacan más, se puede decir, los eventos de la vida a cuestiones externas, se sienten más amenazados ante un ambiente desestructurado donde ellos tengan que tomar decisiones. ¿Cuál es la conclusión a la que se llega a partir de estos estudios? Pues que un locus de control externo moderado parece implicar la manera más eficaz de enfrentarse a las situaciones problemáticas desestructuradas y potencialmente estresantes. Y aquí tienen ventaja con respecto a las personas extremas en el locus de control interno y en el locus de control externo, en el sentido extremo. Es decir, son situaciones que favorecen la toma de decisiones, pero que no llegan a causar incomodidad en su locus de control. Por otra parte, tenemos la personalidad resistente. Esta personalidad resistente la vamos a desglosar en el apartado siguiente, que probablemente lo vamos a ver la semana que viene y que hace referencia a las cuestiones de psicopatología y salud, ¿no? Y las aportaciones de la psicología diferencial al respecto. Evidentemente, una personalidad resistente va a tener más ventajas, entre otras cuestiones, pues, por ejemplo, como protección al desgaste profesional, conocido como burnout. Otra variable, ya para finalizar, dentro de las muchas que hay dentro de la personalidad que pueden estar influenciando
es la tolerancia a la ambigüedad. Ahora mismo, como he dicho, la mayoría de las tareas que realizamos tienen una gran carga de ambigüedad y también la ambigüedad en sí con respecto al trabajo. Pues puede ser que te despidan, puede ser que no. Esto no hay que hacerlo de una determinada manera, hay que ser flexible, hay que atender a múltiples parámetros y la tolerancia a la ambigüedad nos protege, no, la tolerancia a la ambigüedad como factor de personalidad nos está protegiendo, actúa como modulador de las reacciones ante los potenciales evocados. Pero esto que forma parte, estas variables que hemos estado viendo de personalidad, que forman parte de la vertiente procesual de la personalidad, tanto la tolerancia a la ambigüedad como el locus de control, como la personalidad resistente, también bajo la perspectiva de los modelos estructurales, concretamente desde los modelos de los 5 grandes, pues se han hecho predicciones con respecto al ajuste, a la eficacia de los trabajadores, a la satisfacción con su trabajo. Y aunque no sea materia de estudio, pues conviene resaltar, pues, por ejemplo, datos como que la variable extraversión no es conveniente para trabajos que son muy rutinarios, porque las personas extravertidas tienden al aburrimiento, ¿no? Que la variable tesón pues es una predictora de éxito mediante criterio objetivo, pero no de criterio objetivo, o sea, subjetivo. Que la apertura mental resulta predictora con respecto a la capacidad de aprendizaje en las ofertas que se hacen en la empresa en cuanto a la formación, ¿no? Y que la estabilidad emocional o neuroticismo pues no es una predictora precisamente del éxito laboral. Pues bien, continuamos con el siguiente punto que hace referencia a la importancia de una expectativa realista. Muchas personas pues incluso eligen una profesión vocacionalmente, ¿no? Y después cuando llegan a ejercerla pues se encuentran con que no eran lo que esperaba, se encuentran con cantidad de inconvenientes y se hunden o le aflora el síndrome de burnout. Es un caso, suele pasar mucho en la enfermería. Es una profesión muy vocacional, pero que tiene tantos inconvenientes de atención, de estar viendo padecimientos de la gente, de estar sometido a turnos. Entonces, pues, bueno, se van desgastando, se puede decir. Entonces, una cosa importante a la hora de la selección, ¿no? Como parte del proceso de la selección, siempre es conveniente hacer una presentación previa del puesto de trabajo a los candidatos que ya han sido seleccionados. Es decir, para que potenciarle una expectativa realista y que se produzca una adaptación mutua. Incluso algunas empresas recurren a vídeos en este sentido, ¿no? Y estos vídeos pues pueden tener un efecto en algunas personas que al verlo abandonan de inmediato su candidatura, ¿no? Otro medio que también se utiliza es poner a los candidatos a ejecutar donde se puede decir, una jornada de prueba donde se les ponga se les ponga en el lugar de trabajo y que ellos evalúen pues cómo se sienten y su capacidad para llevarlo a cabo. Para terminar en este sentido, también se recurre a otra estrategia frecuentemente que cuando ya se ha recorrido todas estas fases del proceso que venimos mencionando, se indagan algunas cuestiones referentes a el fracaso en otros trabajos. Muchas empresas incluso llaman a las empresas donde la persona ha trabajado anteriormente para recabar información
sobre aspectos concretos del trabajador. Por último, también hay empresas que solicitan un examen médico del individuo antes de su ingreso. Pues bien, todo esto nos lleva después a la evaluación de las pautas que hemos utilizado, porque si hemos seguido un proceso muy detallado, que nos ha sido costoso, que nos ha llevado mucho tiempo, y después vemos que los meses que siguen a la incorporación del trabajo, la persona no consigue adaptarse y que no resulta eficaz y que no está satisfecha con el trabajo, con la tarea realizada, pues entonces podemos decir que la evaluación que hemos seguido no ha sido la oportuna, no ha sido la adecuada y tenemos que plantearnos antes de que transcurra más tiempo y a la hora de seleccionar a nuevos trabajadores, utilizar un proceso de evaluación diferente, basado en diferentes test, haciendo hincapié en la entrevista, en otras cuestiones, etcétera. Finalmente llegamos a la última parte de este tema que se ocupa del desarrollo de la carrera profesional. El proceso de selección, se puede decir, no acaba con el ingreso en la empresa, porque toda persona pues tiene unas aspiraciones, tiene unos intereses en trabajar en un sitio o en otro, se pueden producir cambios dentro de la empresa, se puede aportar cursos de perfeccionamiento y aprendizaje. Las personas pues también pues, vamos cambiando y a lo mejor pues llega un momento de una etapa vital, necesitamos un horario más flexible o necesitamos trabajo a media jornada, ¿vale? Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, no perderlas de vista. Pero lo que sí es cierto es que lo que causa inadecuación entre los procesos que hemos visto antes que atañen al ajuste de la persona y la tarea desempeñada se refieren a la infrapromoción o a la promoción excesiva. Si una persona que coge un trabajo diciendo, bueno, voy a coger experiencia, voy a pertenecer a la empresa, me voy a esforzar y con el tiempo voy a lograr adquirir el puesto que yo me merezco y para el cual me he preparado, aunque ahora en principio tenga que entrar desde abajo. Pero si esa persona se queda abajo, pues evidentemente no se va a encontrar satisfecha, no va a realizar su trabajo de una manera conveniente, ¿no? Sobre todo si piensa que está más capacitada para realizar una tarea superior. Por otro lado, nos encontramos con una promoción excesiva. La promoción muchas veces se basa en parámetros muy diversos, como pues puede ser la antigüedad o los conocimientos previos o incluso las amistades que tenga por altas alturas de la jerarquía de la empresa, ¿no? Pero si hemos dicho antes que la infrapromoción contribuye a la frustración y alteraciones emocionales de la persona, en este segundo caso, cuando la promoción es excesiva, genera impotencia. Y además esta impotencia se manifiesta en el poco control o en el mal control que se hace de los subordinados. Decía Goleman en su libro que la verdad es que él de lo que él denominaba principio de Peter, decía, la gente promociona hasta llegar a su nivel máximo de incompetencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que una persona, pues a lo mejor es muy apta para el puesto que está desempeñando, pero si por
unas características por antigüedad o, como he dicho antes, pues porque es la persona más notoria dentro de su departamento, lo ponen en un nivel superior, pues a lo mejor se encuentra con que este nivel superior tiene unas características que no se conjugan con sus variables de personalidad. Todos tenemos diferentes motivaciones, pues motivación de logro, motivación de afiliación, motivación de poder. Y entonces, si partimos de un ejemplo, de un magnífico profesional de la medicina, que está volcado con los enfermos, que se lleva estupendamente con los compañeros, de pronto lo ascienden y se convierte en jefe de equipo. Pero al ser jefe de equipo, él ya no tiene tiempo para atender con la misma dedicación a su enfermo. Él quiere quedar bien con sus compañeros porque tiene una necesidad de afiliación grande y le falta motivación de poder. O sea, no pone los puntos sobre la I, es sobre lo que cada cual tiene que hacer de su subordinado. Y entonces, en este sentido, pues puede ser un fracaso. Como he dicho antes, también la empresa tiene que estar alerta ante los cambios intraindividuales, ante las necesidades de cada trabajador. Unos pues pueden requerir perfeccionamiento y más aprendizaje sobre alguna técnica o sobre algún idioma para poder salir, pues por ejemplo, al extranjero. Otros pueden requerir un horario flexible. Pues muchas veces, pues al llegar la etapa de ser madre, podemos desear un trabajo a media jornada. También, y por último, cuando se acerca la jubilación, pues también nos surgen cantidad de cambios, pues unos cambios físicos, intelectuales, también cambios familiares, que también la empresa debe facilitar esta adaptación. Yo siempre de acuerdo con autores que han estudiado de forma más concienzuda este tema. Yo siempre he sido partidaria de que la secuencia de abandono, la jubilación, la secuencia de abandono de las tareas debe ser de forma paulatina, sobre todo por una cosa, la gente que tiene experiencia y que con tanta desfachatez decimos, estos son ya los viejos. Bueno, los viejos tienen mucho que aportar. A lo mejor no tienen mucho que aportar en cuanto a informática se refiere o a otras cuestiones, ¿no? Pero sí se puede decir que son más sabios en el manejo de manejar hilos que muchos novatos que entran a la empresa. Y esta información no se puede desperdiciar. Y es una forma de que la jubilación vaya siendo paulatina. En todo caso, para terminar este tema, que como veis he charlado mucho con pocas diapositivas, lo que nos tiene que dejar claro es que el viejo modelo, que contribuyó tanto al auge de la psicología diferencial, por su carácter práctico y sobre todo aplicado al ámbito laboral, ha cambiado. Y ha cambiado dejando de ser relevante el hecho, como decían desde los primeros modelos, hay que vigilar al trabajador, porque el trabajador lo que quiere es escabullirse de la tarea. El trabajador lo que trabaja es por dinero, porque necesita el dinero para comer, pero hay que estar vigilándolo, porque si no, no hace nada. Sin embargo, cuando vemos que le damos al trabajador capacidad de decisión, capacidad de aplicar su creatividad a lo que está haciendo, le damos capacidad para implicar sus variables personales, sus deseos, le estamos sacando el mayor provecho, está satisfecho y contribuye a los beneficios de la empresa. Por eso, este ajuste entre trabajador y empresa está muy basado en lograr la satisfacción y motivación de sus miembros. Con esto terminamos por hoy y
La próxima diapositiva se hablará de la contribución de la psicología de las diferencias individuales al ámbito de la salud. Muy buenas tardes o muy buenas noches, y con el mayor deseo de que no perdáis el ánimo y sigáis estudiando.